Hola, Karen. Hola, Shay. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, Ay, muy también, contenta de gracias. verte. Ya I miss sé. you. Ya sé. Hace tiempo que no nos veíamos. Sí. Pero bueno, hay que aprovechar el tiempo. Eso. Es que las fronteras de nuestras vidas se han vuelto más gordas. Ujú. Extensas. Extensas, Amplias. sí. Sí. Pero hay que traspasarlas. Claro. Ujú. Luego las fronteras son como un constructo. Social, 100%, Social, imaginario. político, imaginario. Sí. Bueno, hay fronteras que sí existen, o sea, un Sí. muro es un muro, un río, una montaña, una barrera natural. ¿Qué diferencia hay entre límite y frontera? No lo sé. Yo tampoco. Pero me parece como que la frontera tiene una carga, ¿no? O sea, una carga como de hasta aquí llegas. Llegas. Esto, ¿no? Ujú. Digo, un límite a lo mejor también. Pero no sé. En mi cabeza, Ujú. cero ha de estar respaldado por Por la ciencia. la RAE. Ujú. Un límite es más delgado y una frontera es más amorfa. Ya. Aunque Ay. cuando cruzas la frontera de un país, no es amor, es aquí y es Más o menos. pasar Porque la luego- garita. Sí, luego con el tamaño del cuerpo y el tamaño del territorio, o sea, nos volvemos como pequeñitos, ¿no? Como hormiguitas con un... O sea, luego la frontera creemos que es una línea, pero pues no, tampoco, ¿no? Bueno, tú que eres de aquella frontera De la otra frontera. de la que es el paso vehicular más transitado, ¿sí es así? Dicen que es la frontera más transitada Del mundo. del mundo. Ujú. O sea, la Diario. que más cruces diarios hay, exacto. Ujú. Yo me acuerdo que Agustín, que tenía familia en Ensenada o Tijuana, no sé, me decía que los seguros no cubren cuando estás en la fila para cruzar, los seguros de autos. Porque la gente, o sea, porque puedes hacer 4 horas de fila y la gente saca un bat y le pega al otro, o sea, como que se hace así una Ya. desesperación de cruzar, que ahí no cubren los seguros de autos. Qué fuerte. Además, No sé si es mito. te cubre... Porque normal, o sea, lo que dicen es que la barrera, o sea, la construcción de migración, donde está el oficial de migración, Ujú. está todavía, no sé si es una de las dos. O sea, o Estados Unidos se metió a México o México se metió a Estados Unidos. Pues, o sea, la fila, pues tú la haces todavía en México, pero luego hay un punto en que ya cruzaste Estados Unidos, pero no has cruzado. O sea, estás como en suelo estadounidense. Pero sigue estando dentro del país. El suelo, o sea, la reja, por ejemplo, pues está un poquito después, pues porque ellos necesitan poder tener injerencia, o sea, no pueden patrullar en un país que no es suyo. Entonces, como para tener algo de control previo a que tú llegues a esa garita, necesitan, pues, haberla arremetido un poquito. Pero no sé cómo... ¿Dónde está y qué país es o qué? Ajá, oficialmente cómo funciona eso y así. Lo de los seguros no lo había escuchado. A lo mejor es falso. No sé. No sé. Sí me sonó posible porque pensé, ok, tienes no sé cuántas filas sean, o sea, 18 carriles, 20 carriles, 4 los que sean, y uno tras otro, bumper to bumper, ¿y cómo le haces? Si pasó ahí un accidente, pues Sí. aquí no entra, después ya metes papelería y te arreglas a lo mejor, Ya, pero claro. no puede llegar, es seguro. Nunca había pensado en un choque ahí. Deben Eso de seguro. pasar todo el Sí, tiempo claro. de alcance. Mira. No es Monterrey. No, pero La gente es más decente. road rage, Supongo, sí, pero no sé. O sea, como que la gente está acostumbrada, pues, también. hacer la fila de 4 Sí, horas. Sí, la de 4 horas es como en temporadas altas. Ujú, Navidad. Ajá, un regreso de Spring Break o a Navidad, ajá, Año Nuevo. Pero 2 horas, un día cualquiera. Hora y media, Cualquier 2 horas. día. Sí. Sí, porque también la dinámica de trabajar de un lado y tener a la familia viviendo del otro lado. Exacto. Sí. Pero bueno, fronteras. Hoy vamos a hablar de fronteras, Vamos por a si hablar no de quedaba claro. Hoy De es esas el tema. fronteras y de otras fronteras, ¿no? Sí. O sea, luego dentro de la ciudad también existen estas zonas como de frontera, ¿no? Es en donde sientes... Muchas veces la frontera está como en donde empieza lo desconocido, ¿no? Qué buena descripción. Y además, no tan delimitadas, demarcadas con una reja como esta frontera que acabamos de describir. O Claro. sea, son cosas mucho más ambiguas. Claro. Bueno, con lo del Madlin y
como la llegada de ayuda humanitaria a Gaza, qué ¿no? fuerte noticia. ¿Lo estuviste siguiendo estos días? Más o menos, sí. No tan intensamente. Pero sí, o sea, al final, en el agua, pues todavía se vuelve más ambigua esa frontera, ¿no? O sea, sí, hablaban ¿dónde que ni dejas de siquiera- estar en international waters? Claro, ¿no? O en aguas internacionales, perdón, en la Pochez, es parte de ser Es de parte frontera. frontera, Sí. correcto. Sí, aquí nunca se disculpa, se piden No, disculpas tienes por razón. Y también quiero pedir menos disculpas en mi vida, En la en general. Uy, tema para podcast, otro Sí. tema. Sí, pero bueno, eso, ¿no? O lo que decían de renombrar, podemos hablar si quieren de Si quieren ustedes. si quieren Todos ustedes. No, quienes nos ven, claro. Claro, nuestra audiencia. Karen y la persona no ven a quién está al lado de ella, ahí, la niña. Cosas de fantasmas. No, aquí no hay. Pero me refiero a que podemos hablar un poco más del tema del detenimiento, de la detención de este grupo de personas que lleva ayuda humanitaria a Gaza. O podríamos hablar también de otras cosas, ¿no? Pero ahorita que hablábamos de aguas internacionales, me quedé pensando en este cambio que quería hacer Estados Unidos o Donald Trump al Golfo de México, ¿no? Como querer renombrar todo el Golfo de México, ¿hasta dónde, no? Entonces luego salían estos mapas como de, estas aguas le pertenecen a México, estas aguas le pertenecen a Estados Unidos, estas aguas son zona internacional, ¿no? Entonces, sí, o sea, como lo he llevado también a un poco ese absurdo, ¿no? De dividir el mar, ¿no? Y además, cuando el mar se derrama una planta nuclear o un barco petrolero, una plataforma, y se contamina todo. No hay manera de contener impactos, no hay manera de contener eso. Son constructos ficticios. Claro. Sí, luego, pues sí, hay como mucha de todo, ¿no? Literatura, hay también música, ¿no? Popular y no popular, relacionada con la migración y el cruzar las fronteras, ¿no? Hay un libro muy bueno de Valeria Luiselli, que ella fue traductora inglés-español en juzgados de Estados Unidos, creo que en Nueva York, traduciendo para niñas y niños que estaban en un estado como irregular de migración, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, se vuelve como todo un tema, ¿no? O sea, el cruzar una frontera, pues en un planeta que, pues debería ser de todas y todos, ¿no? Ay, no sé si mencionar este caso, pero mejor no, lo omito. Okay. Después te platico. Pero de Valeria, estoy leyendo un libro, ¿cómo se llama? Tiene una estación de metro en la portada y la franja roja arriba. Valeria, ¿Lo quieres buscar? Eso no me suena. se trata de que ella tuvo un bebé y está escribiendo... Está recordando la vida de un escritor y también la suya propia. Ah, no, ese no lo he leído. Ya te voy a decir. Va. Pero De continuemos. ella leí una novela que se llama La historia de mis dientes, está muy divertida. No divertida literal, divertida como estaba para ti la de Slaughterhouse de Yo la gocé. Kurt Vonnegut. A mí no se me hizo para nada divertido. ¿No? Pero ese tipo de diversión, pues que no es Los explícita. ingrávidos. Ya. Los Esa leídos, no. no lo he leído. Ay, qué raro. La traducción es Faces in the Crowd. Ya. ¿Y recomiendas? Sí, pero voy a la mitad. Ya. ¿Y también trata de temas como migratorios o no? No, pero de latinoamericanos en Estados Unidos sí. O Ya. de esas. O sea, tangencialmente. poco sí. Ajá, Ujú. exacto. Como de la experiencia, ¿no? De vivir en otro país. Ujú. Sí. Luego están estas fronteras también como del idioma, ¿no? O sea, ¿no te ha pasado que consideras que hay cosas que no puedes decir en otro idioma? O sea, que dices, es que esto no creo que se haya comunicado exactamente como yo quería, pero no es porque no sepa hablar el idioma, sino porque hay algo como en el lenguaje. Claro, no, además hay palabras bien bonitas que de verdad no hay un verbo o un adjetivo. Es más, hace poco vi un TikTok de eso, Ajá. de palabras en español que no tienen su equivalente en inglés. Ajá. Entonces decía, por ejemplo, estrenar. Ajá. O sea, puedes decir, I'm wearing this for the first time, pero no es lo mismo. Ya no hay una No hay, palabra. sí, la Ajá. versión sintética de decir, estoy estrenando. O sea, Ajá. como que no, la connotación de chuléame nuevo
No, o ¿qué otro? No me acuerdo. Hay una cuenta de TikTok que inventa palabras que no existen en inglés, o sea, como esa. Ajá. ¿Cómo le dirías en inglés? I'm estrenanding. Estrenanding. No, algo menos, o sea, como newing o algo así, ¿sabes? O sea, como de... Sí. Sí, pero... Sí, o sea, creo que creo que esto ya lo he contado en algún otro episodio, pero lo voy a repetir porque así de mucho me impresionó. Ok. Así de tanto. En un taller que llevé con Yasnaya Elena Aguilar Gil, que es una lingüista mije, estaba hablando como de la diversidad lingüística en México y cómo había idiomas o lenguas que estaban más cerca como entre ellos o que estaba, por ejemplo, más cerca el español del alemán que el español de este idioma que habla una población en México, ¿no? Entonces, hablaba pues de esta diversidad y cuáles eran como las raíces lingüísticas y etcétera. Pero estaba hablando de algo en particular que tenía que ver con cómo es nuestra concepción del tiempo en el espacio. O sea, cuando tú hablas del tiempo en español, el pasado ¿en dónde está? Atrás. ¿Y el futuro? Adelante. Ajá. Eso no sucede en todos los idiomas. No, allá arriba y abajo en japonés. Ajá. Y luego hay otros que el tiempo te atraviesa a ti. O sea, es algo como que te atraviesa. No es como que tú avanzas hacia el futuro, sino que... El futuro pasa por ti. El tiempo pasa por ti. O sea, tú eres algo que está y el tiempo es algo que se mueve, ¿no? O sea, como... No sé, tú te mueves en el tiempo, sino el tiempo se mueve a través de ti. Exacto, ajá. Ok. Que es súper interesante. Sí. Había otra que era al revés, o sea, que el pasado estaba adelante porque es lo conocido. Y el futuro estaba atrás porque no sabes qué es. No lo puedes ver. Ajá. O sea, ¿por qué en español el futuro está enfrente? Adelante? Como una mirada muy de avanzar, muy... Claro. Que no... qué fuerte. No tan enfocado en rememorar, en voltear a ver hacia atrás, no tan reflexivo. ¿Será? Sí. Pues lo que yo creo es que, pues eso, ¿no? O sea, el idioma tiene estas fronteras entre idiomas, porque el idioma viene también de una cosmovisión, ¿no? De la población que lo inventó, ¿no? O que lo desarrolló. Entonces, pues mucho de lo que hablamos tiene que ver con cosas que somos también, ¿no? Qué fuerte. Es como, creo que no habíamos hablado exactamente de esto, pero sí habíamos hablado de las lenguas que tienen declinaciones y cómo te hacen necesariamente reflexionar lo que vas a decir antes de decirlo, porque tienes que pensar en cómo vas a poner al final el verbo en la oración. Sí. Y acá no, vamos sobre la marcha aquí inventando. Claro. Sí. Que está bien. Sí, como muy dados a la improvisación porque se vale. Sí. La lengua te lo permite. Sí, claro. El otro día un amigo nos mandó como un video musical, creo que alemán, o sea, en alemán, pues de cantantes alemanes, pero era, yo qué sé, como un intento de banda sinaloense en alemán. Entonces era así como, no sé, esto se escucha raro, no sé si entiendas como todo el significado detrás, como de, o sea, todo lo que implica escuchar la banda en Mazatlán, ¿sabes? Pero no sé, o sea, me parece que todo este tema cultural pues está depositado también en un chorro de cosas, ¿no? Claro. También... Pues, no me acuerdo, o sea, me dijiste eso y pensé, pues no sé si lo veo con la banda, pero la polka alemana y la polka norestense, pues sí, claro. Misma cosa. Sí. Estaba pensando en este tema, cómo en esa condición de frontera, por eso también creo que coincido contigo en que es como más amplio que ese límite, ¿no? Porque precisamente en ese espacio, en esa área, sucede esa mezcla, ¿no? Esa mezcla de las dos cosas que están a los lados de las fronteras. O sea, se convierte incluso... O sea, la frontera no es una línea, ¿no? La frontera es como otro mundo. Es un espacio, es como el ecotono, ¿no? Ajá, o sea, ahí hay especies únicas. Sí. Que combinan lo que hay de los dos lados de la frontera, ¿no? Sí. Es algo como sobre lo que he pensado mucho. Yo creo que precisamente porque me atraviesa, ¿no? O sea, por donde nací, por mi relación con la frontera,
del verdadero norte. No, no sé. del, Perdón. del norte más Voy a norte. trazar aquí una frontera entre los nortes. El noreste y el noroeste. Ajá, el norte más al norte, pues. Ok. O sea, sí, en latitud está más arriba. Correcto. Que no, por eso es más relevante. Sigue siendo frontera. Pero luego, al venirme a vivir acá, y cuando aquí se habla de la frontera, cuando aquí se habla de esa relación, para mí era bien distinto. O sea, para mí era como, ¿de qué estás hablando? Pero es que Esa no aquí es lo la que está al otro frontera. lado está bien feo. Sí, sí. O sea, por lo menos cercanamente. Perdón, disculpen. No, sí es, pero... A ver, tampoco San Isidro está bien bonito. O sea, la frontera inmediata, o sea, como que la gente piensa San Diego. San Diego está media hora de la frontera, ¿no? O sea, lo que está inmediato, pues tampoco ¿Cómo se está llama? tan padre. Algo... Chulavista. Chulavista, ajá, San ¿Ves? Isidro, Chulavista. Exacto. Sí. O sea, esa zona, pues, no, está mejor que McAllen, sí, pero pues porque está cerca de la playa y el Océano Pacífico y así no hace calor horrible como aquí, tenemos grandes atardeceres y amaneceres. Es diferente. O sea, no es su culpa ni la nuestra. Ok. Facts. Solo nos tocó, pues, Sí, pues, sí. sí, está más, o sea... O sea, tiene mejor comida, tiene mejores atardeceres, eso tiene mejor sí viene con clima. otra cosa. Pero Sí. el clima y los atardeceres Sí. y pues es No, y la comida condición también. natural. La comida sí es una decisión, un poco. O sea, también viene de la historia, ¿no? Pero Bueno, sí. es desierto, pues. O sea, no es... Pero comparando la comida de Tijuana y McAllen, Sí, pero me refiero a que ahí Bueno, sí pero hay no un sería ahí desarrollo como porque- de la ciudad, pues me parece, o de las personas y no necesariamente del territorio. ujú. O sea, no es porque allá, teníamos No, de no. todo, ¿no? Pero pasó, no importa Claro. hace cuánto pasó, Ujú. pasó. Y Sí, sí, ahorita sí. es una realidad. Eso sí, definitivo. Pero bueno, lo que a mí me causaba, o sea, como que para mí era, o sea, sí, es la frontera México-Estados Unidos, pero ni de chiste es lo mismo, o sea, no es lo mismo cómo ve la frontera cada lado, aquí que allá, no es lo mismo las dinámicas incluso de todo tipo, ¿no? Poblacionales, de cruce, Ujú. incluso, ¿no? Y tampoco en el imaginario de la gente. O sea, me parece que ahí también se construye ese mundo fronterizo de una manera bien distinta, ¿no? Y luego, además, o sea, eso es como hablando de Tamaulipas, Texas, ¿no? Ujú. Y estamos hablando allá de Baja California, California. Pero luego, leyendo a Lucía Berlín, por ejemplo, hace poco le mandé una copia de ese libro a una de mis tías que vive en El Paso. Y cómo refleja ella la frontera de El Paso con Ciudad Juárez. O sea, que es otra frontera. Digo, sigue siendo Texas, pero pues ya en el límite con Nuevo Pero México. Texas es muy grande. Ajá. Ajá, o sea, es el otro extremo, el otro lado de Texas, muy en el Más centro central. del país, exacto. Y abajo, pues en Chihuahua, ¿no? Ciudad Juárez, que es distinto también a Tamaulipas, y a Baja California. Entonces, hablaba pues eso, de unas dinámicas diferentes también de la frontera, ¿no? Igual El Paso, una zona altamente militarizada, Chihuahua, con todo lo que conocemos también en su desarrollo de la industria de la maquila. Entonces, no sé, o sea, me parece que cada frontera tiene su yo no sé. Sí. Su identidad. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que más tú... O sea, son muchas cosas, es muy difícil de responder esta pregunta, pero ¿qué dirías tú que es lo que más te hace sentirte a ti fronteriza? Yo creo... O sea, no voy a ir a las causas, ¿no? Que eso sería lo más lógico de Nacer ahí. contestar. Ajá. Sí, o la vida de la niñez cerca de la frontera. Pero yo creo que, o sea, en mi análisis de todas estas décadas, además, este año cumplo la mitad de mi vida en Monterrey. Con algunas excepciones, pues, pero de cuando me vine a vivir a Monterrey, en este agosto estoy como a la mitad de mi vida. No, eso Aquí no, que allá. no, retráctate. Suena como que quieres vivir A la mitad de mi, 67. no, o sea, voy a haber vivido la mitad de mi vida aquí que allá. sí. No de mi vida Y yo. futuro, de mi vida hacia el pasado. Pero bueno, independientemente de eso, o sea, en estas reflexiones, yo creo que lo que me hace sentir más fronteriza tiene que ver con la naturalidad del hecho.
Que para ti es muy natural navegar en ambos mundos, por decir de alguna manera. Ajá. Es que ni siquiera son dos, pues. Es un mundo. En la condición de frontera. Porque yo creo que no estaría tan cómoda habitando otras ciudades de Estados Unidos, ¿no? O sea, no es como el país completo o el ser estadounidense, que no lo soy, ¿no? O sea, tiene más que ver con la naturalidad de la frontera en la vida. Y aún así, no creo que yo sea como la más fronteriza. Me parece que la gente que es de Tijuana y vivió toda su vida en Tijuana tiene otra concepción. Está más cerca de esa... O sea, es más fronterizo, todavía más fronteriza. Lo mismo con Reynosa. De esta otra frontera, pero esa condición de ser de frontera se diluye con ir al sur, pues. Con ser de más al sur. Sí, 200 kilómetros al sur ya es otra cosa. Claro. Aunque yo sí creo que la frontera alcanza cuando dimensionas que son dos países, en este caso, alcanza esa zona. ¿De qué tamaño es la frontera, no? Claro. Ajá. Que 200 kilómetros es un montón. Ensenada está a 100 kilómetros de la frontera. Yo no tengo idea. 1 hora y media, por Sí, pues 1 hora y media más o menos aquí también, ¿no? Yo hice de Colombia para acá casi 3. Pero de tráfico. Laredo es menos. Son como 2.5. Pero han de ser, pues eso, 200 kilómetros, un poco más. Claro. Pero aquí se sigue... A ver, no se considera zona fronteriza como legalmente, nacionalmente, o sea, porque luego hay como consideraciones, ¿no? Y que las placas y... Sí, una zona real del Border Crossing Patrol. Ajá, no eso, pero como culturalmente, ¿no? O sea, Monterrey es la ciudad más grande. Cerca. Cerca de esta este frontera. lado, ¿no? De esta frontera. De aquel lado, pues Tijuana está embarrada, ¿no? O sea, su límite es con un país. Lo mismo Mexicali, por ejemplo, con Caléxico. Lo mismo Ciudad Juárez con El Paso. Sí, o sea, creo que hay unas... O sea, yo creo que Monterrey es una ciudad, o la única ciudad grande, de las 3 más grandes del país, que está cerca de la frontera, ¿no? O sea, creo que por la relevancia, o sea, es más bien como que el ámbito de impacto de Monterrey llega a la frontera. Claro. O sea, creo que no es al revés, como sí podría ser en otros casos, ¿no? O sea, que estás tan cerca de la frontera que la frontera como te que come. te absorbe, ¿no? Sí, o sea, estás ahí. Como si hubiera esta fuerza como gravitacional, ¿no? Entonces me parece que la de Monterrey es tan grande que llega. Pero por eso creo que también tiene que ver lo que te decía, o sea, aunque aquí se hable mucho de esa relación, yo no la veo en la cultura tan intensamente como Como en Reynosa, pues no. no. O como en Tijuana o incluso en Ensenada. A lo mejor en Ensenada menos que en Tijuana, pues, pero como en Tijuana, ¿no? O sea, es parte de la identidad de la gente allá. Aquí no. Bueno, yo no sé, yo nací aquí, pero mi familia no, ¿verdad? También a lo mejor de ahí viene Claro. mi sentimiento de fronteriza. O sea, parte es el pochismo, parte es que el pueblo donde viene mi familia sí queda media hora de la frontera. Claro. Y que hay familia de los dos lados. O sea, creo que esos son como algunos elementos que hacen que se sienta más. Pero también estaba pensando que cuando pasan cosas que como disruptivas de las dinámicas de esa conexión, que para el mundo, una fue la pandemia, o sea, acá el cierre de fronteras y el no se puede pasar por tanto tiempo. No sé si coincidió o fue una de muchos factores, pero prácticamente no voy ya a Estados Unidos con la frecuencia que lo hacía antes. O si voy a otra ciudad más lejos por alguna cosa, pero no como esa dinámica de 4 veces al año, 5 veces al año ir por cualquier estupidez. O sea, de compras, ¿no? Sí. Básicamente. Sí. No lo había pensado, pero sí, claro. Sí. Digo, yo dejé de ir con esa frecuencia cuando me mudé para acá. Pues sí. Sí, pero pues cuando voy es muy normal también cruzar. X chacharear. Sí. Bueno, y hablando de otras fronteras internas en la ciudad, ¿cuáles te marcan a ti? O sea, ¿cuáles sientes, de cuáles estás más consciente en tus tránsitos cotidianos? Ya. Creo que depende del medio de transporte. O sea, sí se vive diferente. O sea, cambia la escala.
¿no? O sea, creo que... Y también creo que lo que decía hace rato, como que el conocer... O sea, en la medida en la que algo se vuelve más familiar, deja de tener un poco esa condición como de límite, de frontera. O sea, yo creo que sí es, o sea, las fronteras para mí se sienten como un poco móviles, ¿no? Como medio abstractas, pero sí hay un sentimiento de ya voy a llegar a mi casa, ¿no? Como no en tu casa, ¿no? No en tu cuadra, no en la puerta, no en el barrio, sino un poco, sí, como ya estoy cerca. O sea, si me bajo aquí o si, ¿sabes? Si algo pasa aquí, ya me siento en un territorio familiar, ¿no? Y creo que eso sí tiene que ver con la experiencia recorriendo la ciudad. O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia habitando estas otras zonas por las que a veces pasas, pero con las que no tienes tanta familiaridad? Y supongo que así pasará para las personas que habitan esos territorios que para mí están como más allá de una frontera, ¿no? Uh-huh. O sea, sí creo también que... O sea, no sé cómo sea para gente que... como que vive lejos de su vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo vas a vivir lejos de tu vida cotidiana? O sea, lejos, o sea, que tu casa está lejos. Mi vida está ya. Yo acá. Allá sucede. Ajá. La outsourcié. Exacto. Más bien, como no de tu vida cotidiana, sino de tu casa, ¿no? Ya. Gente que vive lejos de su casa. Exacto. Ok. Entonces, o sea, a lo mejor cambia de dimensión la frontera. O sea, más bien... ¿Cuándo ya te sientes cerca de casa? Ajá. O sea, si para esas personas también es... La frontera es como el ya estoy cerca de mi casa. Uh-huh. Pero luego si esto es como... Hay un espacio como en el que me siento en mi país, en mi ciudad, en mi casa. Uh-huh. Y luego hay una cosa extraña en medio. Y luego llego a este otro lugar en donde me siento en mi trabajo, en mi escuela, donde desarrollo la mayoría de mis actividades. Tus burbujitas. ¿No? Ajá. Sí, o sea, si funciona así como a modo burbuja. Para mí sí. Uh-huh. Y lo de en medio es tejido conectivo. Ya. Que supongo que para alguien más será su espacio, pero... Uh-huh. Claro. También creo que mis burbujas siempre han estado muy cerca. O en general han estado cerca por mucho tiempo. Dichosa e inteligente, porque tampoco es un accidente que eso pase. Y lo buscaste. Privilegiada. O sea, al final puedo hacerlo, ¿no? O sea, tanto porque no estoy moviéndome todo el tiempo, ni correcto, porque es fácil hacer mi trabajo a distancia o una parte de mi trabajo. O sea, creo que... Pero bueno, o sea, como que cuando esas burbujas se conectan un poco, ese tejido conectivo del que hablabas, ya no está fuera de la frontera, ¿no? O no está... Todo es territorio familiar. Ajá. Entonces, no sé, habrá gente que toda la ciudad la considere... Digo, eventualmente llegas a algún punto en donde hay una frontera, ¿no? Esa es como a una escala como más meta, se me figura. Y luego ya hay otras cosas como más tangibles, quizá, ¿no? O sea, las barreras urbanas conocidas, ¿no? O sea, grandes avenidas. Pero luego o sea, esas fronteras están... O sea, como que vas habitando la frontera, ¿no? O sea, no la cruzas, sino que la habitas. Y otra vez, es un terreno curioso, raro, otro animal, ¿no? Correcto. ¿Y cómo es para ti? ¿Habitar la frontera? Sí, o algo. Habla. Responsabilízate de tu mitad. Correcto. Aquí esto no es una entrevista. No, tienes razón. Perdón por ser tan preguntón. No, ya no voy a pedir perdón. No, A ver. Quiero escuchar a ti ahora, o sea que... Sí, no, lo que estaba pensando es si te iba a hacer otra pregunta, pero yo me la hago a mí y la contesto. Si alguna vez habías atravesado una frontera de esas que no están claramente delimitadas, que te hizo sentir, no, aquí no soy bienvenida, tengo que salir rápidamente de este lugar. O sea, cuando cruzas de una cuadra a otra y de repente se siente como, me equivoqué. Sí, tengo que buscar salirme más rápido de aquí. Sí. Cuéntame. Manejando de noche, de estar medio perdida y dar vuelta en una calle y de repente que no haya nada de luz y no conocer bien dónde estás y decir como, se siente muy insegura esta zona. Me ha pasado en varias ocasiones, en varios lados. También caminando, lo mismo error. ¿Será por aquí?
no. Y caminando más fácil como tiqui, 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 en la siguiente cuadra doy vuelta y la calle más iluminada y donde se ve más gente, por ahí. Y siempre son esas experiencias como de la soledad y la oscuridad y como pánico de esto. Nadie te tiene que decir que eso es inseguro, se siente a leguas. Afortunadamente no me ha pasado nada en una de esas errores de cruzar. Sí. Bueno, no errores, la ciudad no se debería sentir insegura, pero... O sea, la noche es una frontera, ¿no? Sí. O sea, al final... Sí, o sea, hay fronteras temporales, ¿no? O sea, del tiempo, del día. Uh-huh. Y seguro no es una frontera para todos, ¿no? O sea, sabemos estas distinciones, ¿no? Del habitar el espacio público. O sea, podría ser inseguro para cualquier persona, pero no sé si cualquier persona sentiría el miedo, ¿no? De estar en ese Tal lugar. Cual. Uh-huh. Me pasó una vez, y este no es un espacio fronterizo, es más bien un espacio, una heterotopía, un espacio otro en una hora en la que... ¿Qué es una heterotopía? Un espacio otro, tal cual. Un lugar otro. Pero espacios que están como en los que se te reconoce por tu matrícula, tu número no sé qué, son transaccionales a veces, o hay muchas subculturas en un mismo sitio, o está como una burbuja dentro de otro espacio que alberga una población muy puntual, en fin. Esto era Plaza Fiesta San Agustín. Uh-huh. Érase una vez Plaza Fiesta San Agustín. Gran lugar. Y a las 9 de la mañana en un domingo, no es un gran lugar porque está cerrado todavía todas las tiendas, uh-huh. Y había una piñata. Entonces llevé a Alba a la piñata y no supe por dónde estacionarme. El estacionamiento prácticamente solo, abajo en la zona vieja o en la parte vieja. Total que de donde me estacioné, entré al mall y estaba solo todo. Y dije, es más fácil por aquí que volver a bajar el estacionamiento tal. Pero entonces estaba abierto, pero estaba vacío. Y se sentía como aquí... Si alguien me sale ahorita, ando con la niña, solas, nos meten a un local o cualquier cosa. O sea, no había nada que me estuviera diciendo peligro, pero se sentía muy raro. Y luego había como un señor 150 metros para allá sentado en una banca viéndonos fijamente, pero viéndonos porque estaba solo. A lo mejor él nada más estaba observando. Y yo, Alba, carreritas. Y Alba, ¡sí! Y corrimos así de que los últimos 100 metros a la salida. Sentí muy, muy feo. Oye, va a decir la gente que qué miedosa, pero es que... Pero lo sentiste, pues sí. Ya está. Uh-huh. Creo que también es otra vez como el vacío, ¿no? En la ciudad, el vacío en los espacios. O sea, sí. La gente te hace sentir segura también, ¿no? O sea, y gran reflexión, sí. Jane Jacobs all over it, ¿no? O sea... Sí, los ojos en la calle otra vez, ¿no? Me choca como el cliché de esa frase, pero es eso, ¿no? De acá no era la calle, pero lo mismo, ¿no? O sea, ese mismo espacio, si hubiera estado activo, ¿no? Con actividad, con gente, con comercios abiertos. Sí, no hubiera transmitido esa sensación. Uh-huh. Cuando es un lugar que a lo mejor jamás te hubieras imaginado que te hubiera hecho sentir insegura, ¿no? O sea, al final sí tenemos como como wired de eso, ¿no? Como el chip social. Ajá, exacto, sí. ¿Y fronteras dentro de la casa? ¿Se sienten o no? Creo que yo nunca he sentido. Estoy recorriendo las casas en las que he vivido. Creo que no, creo que al interior yo nunca he sentido esa frontera. Pero soy muy de puertas abiertas, en general. O sea, todo el tiempo... Ese es tema. Pero... sí, como que para mí toda la casa es un solo espacio. Uh-huh. O sea, no, pero sí. Conceptualmente, pues. O sea, no físicamente. La casa es tuya y toda es tuya, tu espacio. Sí. Cuando vivía con roomies... ¿También? Sí había una clara distinción entre lo privado y lo común. Uh-huh. Que era pues mi cuarto, ¿no? Mi recámara versus el resto de la casa.
pero no se sentía como una frontera. O sea, como que la frontera tiene otro peso, se me figura. Y aún así, o sea... No ¿Pero sé. y los cuartos de los otros? No tanto, o sea, sí creo que con roomies, con las que tenía más relación, sí era como me meto a tu cuarto y te metes a mi cuarto y así. Uh-huh. Pero con los otros que no eran a lo mejor como tan afines, a los que no entraría jamás a su cuarto, no lo sentía así. No sé si también, por ejemplo, en la mayoría, si no es que en todas las casas en donde he vivido, yo soy la que ha hecho los contratos. O sea, no sé si como... La casa era suya, personas. Todos eran huéspedes en la vida de Sheila. O sea, más bien asumía la responsabilidad. Pues, sí. O sea, pero... Está bien. No me metía, ¿Qué tampoco, dice o sea, eso de ti? ¿Qué dice eso de mí? Que soy hermana mayor, no sé. Lo de asumir la responsabilidad o lo de no sentir, No, sentir que habla toda la muy bien casa de es ti. mía. No. No, jamás me metí en un cuarto de un roomie así sin permiso. No, nunca. Siempre con consentimiento si había algo que buscar ahí, ¿no? Como vampiro. En la noche. Me verlos dormir. Me tienes que decir, let me in. No. Pero nunca. ¿Tú en una casa te has sentido así como... O sea, fronteras? Sí. La mayoría de mis experiencias de roomies fueron muy positivas. Aún cuando tenía una gran relación con los roomies, creo que y siempre que había buena vibra, la política era puertas abiertas. No que hubiera una política, pero la práctica común era puertas abiertas. Si no estás ocupado, si no estás durmiendo, lo que sea. La puerta está abierta si no tienes problema con que alguien te diga, hey, vamos, lo que sea. Pero noté siempre que era, aunque fuera mi mejor amigo, mi mejor amiga, te parabas en la puerta. O sea, en el marco de la puerta, en el vano, desde ahí era en el umbral, hey, ¿cenamos ya? O cualquier cosa así, como no es que fuera una frontera y que no se pudiera cruzar el cuarto, pero las interacciones eran ahí, la mayoría. ¿Tenías visa? O sea, sí podrías haber cruzado. Ajá, podían haber cruzado, pero como que en general era desde ahí. Y también he tenido la experiencia de vivir con roomies no con buena dinámica y la política era puertas cerradas. Claro. Deja tus malas vibras allá, que no contaminen mi espacio personal, así. Claro. Sí, yo tuve roomies donde sí era puerta cerrada también, pero como que dependía de la, no sé, sí, un poco de la confianza. Luego también, sí, yo creo que, no sé si luego también de la edad o como las dinámicas, o sea, entre más mayor me hacía, más privacidad quería. O sea, no sé, roomies de la carrera, compartíamos cuarto, o sea, era como, y todo el tiempo cerrabas, pero por seguridad. O sea, a veces cerrabas el cuarto porque cualquiera llegaba a la sala. Salga el aire acondicionado. Ajá, sí, o sea, como por otras razones, ¿no? Pero después ya fue más como, o sea, fue cambiando esa necesidad también en el espacio, ¿no? No sé. También luego, dentro de la ciudad creo que hay otro tipo de fronteras, a lo mejor más como de los imaginarios, ¿no? De los imaginarios de como más, incluso a lo mejor de clase o... Sí, supongo que la ciudad se verá diferente si vas llegando, que si ya tienes muchos años aquí. O ver territorio. La periferia debe tener también sus fronteras, ¿no? O sea, el entender. O sea, el propio desarrollo urbano de la ciudad también genera algunas fronteras, ¿no? Ya no hablemos o sí hablemos, pero de los fraccionamientos cerrados, ¿no? Que construyen esas fronteras. Sí. Sí, mejor no hablemos o si hablemos de eso en otro episodio para hablar específicamente de periferia y fraccionamientos y vivienda. Sí. Pero te iba a decir, ¿y las fronteras del cuerpo y tu espacio personal? ¿Te ha tocado gente que no mide? Sí. Yo no sé si no mida o su burbuja propia es muy pequeña. O sea, requieren poco espacio personal y por lo tanto como que dirán, pues más o menos igual que yo, que es así. O sea, ¿qué será? Que es así, agarrado con la persona. Digo, también es cultural. Hay un libro, no me acuerdo cómo se llama, se los dejamos ahí,
Pero, ¿qué habla de esto? De las culturas y sus burbujas de espacio personal. Y creo que somos una somos una cultura de burbuja intermedia. Ujú. Hay algunas en las que la gente es de mucha proximidad y hay algunas que son de mucha distancia. Ya. Según yo, los latinos estamos intermedios. Yo y las creo- latinas. Sí, yo creo que para mí depende de quién sea la persona. O sea, a mi familia cercana la puedo estar tocando todo el tiempo. Mm. O sea, como de, jiji, no sé qué, te abrazo y así. Pero de ahí, a lo mejor, círculo cercano de amigas, como abrazo fuerte cuando te saludo, ¿no? Ujú. O sea, como, ay, sí, cerca, nos abrazamos, no sé qué. Y luego ya, la convivencia siguiente. a es- esta distancia, o un poquito más cerca, pero- Sí, ujú. sí, así. Pero luego, yo creo que tiene que ver con eso, como con el nivel de intimidad que tienes con esa persona. O sea, si una amiga cercana llega y lo que sea, o sea, me toca, me dice, me no sé qué, no me molesta. Como gesto, como, o sea, lo entiendo, como una manera de comunicar, o abrazar a alguien cuando, ¿qué? Me imaginé que en la cara. Yo pensando, ¿te toca? ¿Dónde? O sea, porque... No, a mí me toca que me toque en la cara. Ya, no, Eso es muy obvio, mi issue, pero es nadie como te debería manos tocar cochinas. las caras. Ni uno se debería tocar su propia cara, Ya sé. en teoría. Pero bueno, no, te No, que no interrumpí. te es toque que la me dio risa. Me dio risa. Que alguien te La mete idea. un dedo en el oído. No, nada de eso. No. No. Nada cerca como de... Pues, No, no nada lo digas, cerca no de lo digas, tus omítelo, cavidades. omítelo. No, o sea, ninguna. Sí, no sé, o sea, te digo, no, o no sé, estás afectada, empezaste a llorar en una conversación, lo que sea, que te abracen, pues está bien. Sí. Pero es alguien, pues, o sea, no sé, se me haría raro llorar enfrente de alguien Que no tienes- desconocida, sí. ¿no? Con la que no tienes, o sea, para llegar a ese estado, Andas mal. ajá, o ya Es te da algo igual, grave. ¿no? O sea, que te ayuden, ¿no? O sea, Ujú. pero aún así, creo que hay gente que no tiene esos límites, yo no sé qué piensa. Esto sí estoy segura que ya lo había dicho, pero Ujú. esa burbuja cuenta para todos lados. A mí, como persona muy bajita, me molesta muchísimo que invadan mi espacio personal encima de mi cabeza. Claro. O sea, es como, no estoy ocupando este espacio, pero considéralo parte de mi espacio que requiero. O sea, Claro, como tu lote. es sumamente, ajá, o sea, es todo. Aquí puedo Claro. hacer una torre si yo quiero. Ajá, claro. Pues es muy molesto. Y la gente como que no toma conciencia de eso. ¿Y qué hacen? O sea, Son como- pocas las situaciones, pero, por ejemplo, haciendo una fila, Ujú. puede haber alguien que invada ese espacio. Si la Ya. diferencia de altura es muy o sea, como que dramática. me voy a atravesar para agarrar algo de al lado de ti y te atraviesan por Ajá, arriba. o ya. Ay, atravieso no. el brazo porque no sé, y es como, ¿qué te pasa? O sea, Ya. hay otras situaciones en las que se entiende, por ejemplo, en el transporte público, si alguien tiene que agarrarse del poste de arriba, gancho, lo que sea, y yo estoy, bueno, normal, te tienes que sujetar, se vale, pero hay otras situaciones en las que no. Claro, no, o sea, alguna vez había pensado en eso, pero en este momento no. Sobre qué condiciones hacen que o sea, que cedas un poco, ¿no? De esa frontera. El Un concierto, embotellamiento, ajá. estar en el transporte Ujú. público, ¿no? Sí. Y ahí depende. A veces me molesta, a veces no. Como- Si todo el mundo está sudando, guácala. Sí, no nos toquemos, por favor. Pero a veces no hay de otra. Ajá, pero eso sería, yo creo que son las dos, o sea, como no quiero que me toques porque estoy toda sudada, no quiero tocarte porque estás toda sudada, no quiero que nuestros sudores se toquen. O sea, como que no es nada más porque hay que asco la persona está sudada, Ujú. porque lo más probable es que yo esté en esas mismas condiciones, ¿no? Sí. Luego también depende, a lo mejor, una mujer como que me molestaría menos que un hombre, pues. Pero eso sí creo que es En un contexto de un mundo violento, Correcto. abusador. Sí. habiendo estudiado el Ujú. acoso sexual en el transporte público. O sea, Ujú. sé mucho, ¿no? Es como con conocimiento de No, causa. ajá, exacto. O cuando es por razones tontas, como manspreading, ¿no? O sea, como porque los güeyes se quieren sentar así con las patas abiertas como si así tuvieran, Ujú. yo qué sé.
eso también, por ejemplo, es como, no, al contrario, los toco, pero para que sean para allá. O sea, como que yo hago un spread para que se recorran a su mitad del asiento, por ejemplo, ¿no? O así. Pero, no sé, los conciertos también, creo que depende. O sea, ya estás como muy concentrada en otra cosa, que es el artista en cuestión, o la artista en cuestión, y pues me valdría un poco el empujón y así. Pero todo tiene límites. Yo en lo generalizando, porque también depende de la persona, depende del contexto, depende de la hora, depende de la juventud, depende de muchas cosas. Pero en general no me gusta sentirme toda apretada. Y tiene que ver también con mi altura, porque es como, no es lo mismo estar apretada entre muchas cabezas que entre muchas espaldas. Claro. Es como bastante más incómodo. Entonces evito ese tipo de situaciones. Sí. Y aparte me da como claustrofobia. Ya. No sufro claustrofobia, no me subo a un elevador o me meto a un pasillito muy estrecho y siento agobio, me falta el aire. Pero en ese contexto sí me da como, es en la masa de gente, es lo que quiero decir, no es en los espacios estrechos, es con personas. Yeah. Me da como desesperación de si quisiera salir de aquí, me tomaría un buen rato hacerme paso entre la gente para poder salir. Yeah. Pero luego, por ejemplo, San Fermines, estaba ahí metida en la punta del caos y no... Sin problema. Sí. Tiene mucho que ver todo el contexto. También es si tú decidiste ponerte en ese lugar, ¿no? O sea, si, luego cuando no tienes injerencia, o sea, es como, uy, nadie quiere estar aquí así, ¿no? O, también soy más consciente ahora, o sea, como que pienso, oye, ni siquiera estaban tocando mis pies el suelo, qué peligrosa situación. O sea, no todo el tiempo, pero... De repente flotabas. O sea, te habla ya de un nivel de apachurramiento. De apachurramiento importante que literal hay gente que se muere aplastada. Sí, claro. Entonces no lo vuelvo a hacer. Yo sí me tuve que salir de un concierto en el que estaba así, fila 2, porque ya no podía respirar. O sea, era así de que no podía respirar. Entonces, entre que estaban fumando, todavía se podía fumar en todos lados. Entonces, fumando y todo, y el apretujón, dije, no, me salí. Sí me salí como a donde no había tanta multitud, no era un festival. Entonces, pero... Las fronteras son buenas, entonces. Sí. Tienen su utilidad. Creciste, o sea, niña así, chiquita, de lo que te acuerdas. Creciste como... ¿Cómo era tu familia nuclear extendida? ¿Muy apapachadora o muy poco apapachadora? Muy apapachadora. Ajá, ya. ¿Y tú eres así? No. Se me hace a mí que no. ¿Tú qué consideras? Más o menos. Intermedia, ¿no? Intermedia, sí. Neutral. O sea, no es como... Ay, te no saludo, soy muy empalagosa. Ajá, no. Me saludo de lejos. No soy muy empalagosa y tampoco soy muy fría. Creo que soy un punto medio y lo mismo. Sí. La intimidad, la gente, dependiendo del cariño, cuánto tiempo sin vernos, no sé. Claro, sí. Pero no soy muy empalagosa. Diría que más tendencia a fría que a empalagosa. Ya. ¿Quién ¿Tú? sabe? Yo sí soy muy empalagosa y... También crecí así. O sea, mis papás son... Muy apapachadores. Sí, muy apapachadores. Mis tías, o sea, todo como familia extendida y familia nuclear. Y no me molesta. Depende. No me molesta de la gente cercana, pues. O sea, sí me molestaría de alguien que no me conoce, pero me molesta como por otras razones, pues. O sea, es como, ¿por qué te tomas ese atrevimiento? ¿Quién eres tú? ¿No nos conocemos? O sí, pues, pero... Creo que es eso. O sea, está bien visto para mí en círculos cercanos, pues. Yo es que encuentro, o sea, se suman capas de cosas, pero encuentro muy sobreestimulante la presencia de alguien de una dirección que no anticipo. Tener a alguien cerca, atrás, no soporto. O sea, como... Sí, así respirando. Como alguien parado aquí, es como... O sea, puedo estar o no estar leyendo, viendo algo. O sea, no es un tema de... invasión de privacidad, sino de espacio personal. Yeah. Es como, ¿puedes, por favor, ponerte acá? No aquí. Que eso seguro viene de cosas más ancestrales. Es como de protección. Que ahí creo que es Yangel, ¿no? El que hablaba que cuando fue con Ingrid y su esposa a Italia, que es en donde surgen todas estas observaciones desde la sociología y el espacio, ¿no? O sea, él como arquitecto ya como sociólogo, si no mal recuerdo, antropólogo. Observando cuál era la dinámica en las plazas pues más antiguas, ¿no?
Y hablaba de eso, o sea, que una plaza que está contenida en su perímetro te permite estar parada viendo hacia el centro de la plaza y protegida en la espalda, ¿no? O sea, que como elemento evolutivo y... Te da lo seguridad tenemos. y Exacto. control visual. Exacto. Ujú. Entonces, seguro, o sea, es como eso primitivo manifestándose, ¿no? Seguro que sí. Además, yo me siento muy primitiva. Evolutivamente sumamente primitiva. Ay, que tengo escamas. Tengo 7 dedos. No, no es cierto, pero sí hay cosas como lo del olfato. Ujú. Yo siento que eso es como un trait, ¿cómo se dice Hay trait? mujeres que huelen mucho. Sí, ser una mujer que huele mucho. Suena mal porque suena como si ¿Tú emites el apesto. olor? Pero Sí. no, ser una mujer con alta capacidad olfativa Sí. es una cosa evolutiva que no tiene ningún sentido. O sea, me sirve de muy poco hoy en día, más que para estar todo el tiempo pensando, ¿huele a gas? ¿Huele a gas? ¿Huele a gas? ¿Alguien dejó abierta la llave? ¿O Pero va a llover? funciona ¿O No estará esto echado a perder. Y te sirve para no morirte de una indigestión, puede ser. ¿no? Puede ser, pero no sé. Hace poquito vi un chef, otra vez un TikTok, que decía, si quieres disfrutar de la vida, hay que asumir que te vas a sentir mal. O sea, que te va a doler la panza o te va a dar salmonela. Incluso dijo literal, o sea, decía, un pastel sabe tan rico como la masa del pastel. Y pues no es muy seguro, no importa. O comer sushi, o comer, o sea, O sea, hay que asumir. prueba la masa para que saber que va a estar Hay bueno que el asumir que pastel. te vas a sentir mal, se te va a inflar la panza, te va a dar indigestión o te vas a intoxicar. Como quieraslo, vive tu vida. Ese era su consejo de chef. No lo sé. No, yo no lo haría desde luego nunca. Además tengo fobia a vomitar. Pero Claro. hoy estamos hablando de todos mis traumas. Frontera. Vomitar. Vamos a renombrar este episodio como extrema Explícito. Contenido traumas. explícito. Traumas. No. No, pues eso, muchas fronteras. Siento que no Y hablamos luego, de fronteras. ¿Grupo Frontera? Ah. ¿Qué opinas de Grupo Frontera? ¿Cuáles son? ¿Qué cantan? Dímelo. ¿Cómo que qué canta? No sé. Grupo Frontera, ¿no sabes qué canta? No. Búscalo, seguro has escuchado muchas canciones de ellos. Sí, pero dime una. Vamos a ver. Grupo. Me queda 1%. Ah, sí, claro que la he oído. Grupo Frontera. ¿Qué más? Dime otra. Pues no sé, todas esas. Es que me acuerdo de las que son en collab. Si me estoy equivocando, vamos a quitar esta parte del podcast, pero según Desde yo sí luego. son ellos. Los de... hay otra... Pues cantan con todos, con Peso Pluma y con... Pues la de Me quedo 1% con Bad Bunny. Y hay otra... Creo que la de ALB también es... También la cantan ellos. No sé, muchas canciones fronterizas. Ellos son de frontera, se supone. O sea, más del gringo. Como y nosotras. ellos del otro lado. O sea, ellos no empezaron en México, sino más bien son tejanos. Ya. Y luego... Sí. Es casi lo mismo. Es que sí lo mismo. No, no es cierto. No lo Es muy sé. distinto. No. lo sé, Rick. Parece falso. Parece falso. Eso que dices. Tengo otra provocación más. Ajá. En un mundo en el que las cosas cada vez más se parecen y que la frontera es como lo que contiene cosas diferentes, nosotras que estamos abogando por igualdad de derechos, igualdad de no sé qué, más cosas para todas las personas, ¿dónde entra el mantener cosas separadas? ¿Dónde entran las fronteras y dónde entran las distintas identidades en un mundo que cada vez más se comparten y se contaminan en un buen sentido y se diluyen y se borran y se recombinan? O sea, me queda muy claro que ni las fronteras son malas ni las fronteras son buenas, ni las separaciones son malas ni son... Es más, ya habíamos hablado de esto en un episodio, o sea, como de... Depende de quién marca esa barrera y si tú te puedes como recluir a propósito porque te da felicidad, paz, no sé qué, o si eres excluido y no tienes permiso de entrar. Pero, ¿cómo se aclaran esas distinciones y cómo se negocian esas fronteras? Yo creo que no tiene que ver con la frontera en sí misma.
Es muy diferente la frontera entre los países de Europa y la frontera mucho más diáfana. de Estados Unidos, por ejemplo. Ujú. Ajá. Creo que tiene más que ver como con todo lo demás. O sea, no tanto con la frontera en sí misma. Y creo que esto también abona la reflexión que hemos tenido sobre cómo acabamos con los roles de género como que constriñen sin perder el valor que implica lo que el rol de género te da, ¿no? O sea, es decir, la perspectiva de las mujeres, pues, es una perspectiva de las mujeres porque hay un rol de género para las mujeres. O sea, es decir, si no hubiéramos estado bajo esas condiciones, no hubiéramos tenido ese POV, ¿no? Creo que es un poco lo mismo. O sea, no quiere decir que no acabes con... O sea, el problema sería como la reducción de libertades, ¿no? O sea, es decir, si solo puedes hacer eso, si ese es tu único lugar de actuación, entonces hay un problema, ¿no? No tanto que decidas seguirlo. Uh-huh. O sea, es un poco lo mismo con las fronteras, me parecería. O sea, lo que dices, no está mal que exista... O sea, de alguna manera nos tenemos que organizar, ¿no? En el territorio, si tú quieres. Hay otras formas, ¿no? De entender los territorios en donde... O sea, cuando no se trata de control y de poder, sino cuando se trata de gestión del territorio, ¿no? O de solamente obtener lo que necesitas para poder vivir y tener un equilibrio con esos territorios, o para proteger esos territorios, ¿no? O sea, creo que la frontera como concepto es el que está desvirtuado. No necesariamente con que exista, porque hablábamos lo mismo, ¿no? Que las fronteras en la naturaleza existen, ¿no? Incluso, a lo mejor de ahí es de donde deberíamos aprender, ¿no? O sea, son más sutiles, son más progresivas. Qué belleza. ¿No? Sí. Yo creo que iría por ahí. Me parece un gran lugar para cerrar. Porque eso no se puede superar. Hoy andaba elocuente. Está perfecto. Hoy tenía ganas de platicar. Qué bonito. Muy bien. Bueno. Un gran tema. Gran tema. Muy improvisado. No, eso no le tienes que decir al público, Shay. Muy improvisado que la gente tenga fronteras, ¿no? Nosotras venimos súper preparadas. Siempre venimos altamente preparadas. Altamente preparadas. Sí, mujeres yo ya había que avisado. huelen demasiado. Sí, mujeres que huelen mucho. El club. ¿Quién se quiera sumar? Déjenos Escríbanos, un por mensaje. favor. Sí. Mujeres que huelen mucho. Qué ricas almendras. Thank you. De nada, cuando gustes. Muy bien. Bueno, pues nos vemos en un próximo episodio. Síganos.